Mi nombre es Rebecca. Tengo 32 años, y mi esposo y mi hermana tuvieron una aventura mientras yo estaba en reposo en cama durante mi embarazo de alto riesgo de nuestras gemelas. Antes de contarles cómo obtuve una orden judicial que le impide a mi hermana acercarse a mis hijas para siempre, déjenme saber desde dónde están viendo en los comentarios. Es extraño mirar hacia atrás y ver cómo una vida que crees sólida puede estar construida sobre cimientos de arena. Mi vida parecía perfecta. Un esposo amoroso de 5 años, Nathan. Una hermosa casa en los suburbios en la que habíamos volcado nuestros corazones y ahorros para renovar, y una carrera que amaba como editora en una importante casa editorial. Pero la parte más preciada era aquella por la que había luchado más duro. Después de 2 abortos espontáneos devastadores que dejaron un agujero silencioso y doloroso en nuestro matrimonio, estaba finalmente, milagrosamente, embarazada de 34 semanas de gemelas. Mi mundo se había reducido a las 4 paredes de nuestra habitación. Una complicación en mi tercer trimestre había llevado a un diagnóstico estricto, placenta previa. Las palabras de mi médico fueron suaves pero firmes. Reposo en cama modificado, Rebecca. No vamos a correr ningún riesgo. Así que mis días se convirtieron en una neblina a cámara lenta de libros, Netflix y el constante y suave palpitar de 2 pequeños corazones dentro de mí. Aquí es donde mi hermana, Allison, entró en escena. Ella era 2 años más joven, y nuestras vidas enteras habían sido un estudio de contrastes. Yo era la responsable, la planificadora, la que sacaba buenas notas y seguía las reglas. Allison era el torbellino, la carismática, impulsiva y hermosa que podía salir de cualquier problema con su encanto. Ella era, y siempre había sido, la hija predilecta de mis padres. Recuerdo un verano cuando tenía 16 años, llegué 10 minutos tarde a casa y me castigaron por un mes. Un año después, Allison, también de 16, tomó el coche de mis padres sin preguntar, recibió una multa por exceso de velocidad, y la principal preocupación de mis padres fue que el oficial había sido grosero con ella. Ni siquiera tuvo que pagar la multa. Esa era la dinámica. A mí se me exigía un estándar. A ella se le eximía de él. Así que, cuando su más reciente y ardiente romance se vino abajo y necesitaba un lugar donde quedarse, no lo dudé. Por supuesto que puedes quedarte con nosotros, le había dicho por teléfono, apoyada en una montaña de almohadas. Parecía una serendipia. Yo estaba sola y aislada, y Nathan trabajaba muchas horas en su firma de arquitectura para prepararse para la disminución de nuestros ingresos una vez que llegaran las bebés. Yo necesitaba la compañía, y ella necesitaba un refugio. Las primeras semanas fueron un alivio. Allison se hizo cargo de las tareas del hogar con una alegre eficiencia por la que estaba agradecida. Me traía almuerzos elaborados en bandejas, se sentaba al final de mi cama, me contaba chismes de su vida social y mantenía la casa llena de una vida en la que yo no podía participar. Tú solo concéntrate en cocinar a esas niñitas, decía con un guiño. Nathan también parecía aliviado. Llegaba a casa del trabajo agotado, y Allison tenía la cena lista. Yo escuchaba desde el piso de arriba cómo sus risas subían por la escalera. Se sentía bien. Se sentía como en familia. Estaba demasiado absorta en mi propia incomodidad física y ansiedad para notar los cambios sutiles. No vi que sus bromas internas se estaban convirtiendo en un idioma que yo no hablaba. No registré que él comenzó a traer a casa su marca favorita de té helado, no la mía. Desestimé la vez que lo escuché dándole consejos sobre el seguro de su coche, un nivel de intimidad práctica que se sentía fuera de lugar. Era una pequeña nota disonante en la sinfonía de nuestro feliz hogar, y decidí ignorarla. Mi hermana nos estaba ayudando. Mi esposo estaba agradecido. Yo estaba hormonal y paranoica. Esa era la historia que me contaba a mí misma. La noche en que mi mundo se acabó, no podía dormir. Las niñas usaban mi vejiga como un trampolín. Cada patada y aleteo era un recordatorio gozoso de lo que estaba por venir, pero hacía imposible el descanso. Alrededor de las 2 de la mañana, me rendí y decidí arriesgarme al traicionero viaje escaleras abajo por una taza de té de manzanilla. La casa estaba oscura, envuelta en ese profundo silencio suburbano. Mientras pasaba sigilosamente por la habitación de invitados, la habitación de Allison, lo oí. Susurros. Me detuve en seco, mi mano agarrando la barandilla con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Era su voz,
la de Nathan, un murmullo bajo y urgente. Y luego la de ella. La de Allison, suave y entrecortada. Mi corazón comenzó a latir con un ritmo frenético y doloroso contra mis costillas. No seas tonta, Becca. Solo están hablando. Quizás tuvo una pesadilla. Pero no podía hacer que mis pies se movieran. Me incliné, esforzándome por oír, con la oreja pegada a la madera fría y pintada de la puerta. No podemos seguir haciendo esto, oye, decía Nathan, el sonido era ahogado, íntimo. El riesgo es demasiado grande. Podría bajar en cualquier momento. Lo sé, susurró Allison de vuelta, y su voz estaba cargada de una dulzura empalagosa que me revolvió el estómago. Pero, ¿qué se supone que hagamos? No puedo evitar lo que siento. Me he enamorado de ti, Nate. El tiempo se detuvo. El aire en el pasillo se volvió denso y pesado, imposible de respirar. Debí haber hecho un sonido, un pequeño jadeo ahogado, porque los susurros cesaron. Yo también te amo, dijo él, su voz más clara ahora, llena de una sinceridad nauseabunda. Te juro que sí. Solo tenemos que ser inteligentes con esto. Lo resolveremos. Después de que nazcan las bebés, encontraremos una manera de decírselo con delicadeza, para que lo entienda. Con delicadeza. La palabra fue una cerilla encendida en una habitación llena de gasolina. Estaban elaborando una estrategia. Estaban sentados en mi casa, en una habitación a solo unos metros de donde yo yacía tratando de mantener a salvo a sus hijas, y estaban planeando cómo destrozar mi vida con delicadeza. Una ola de mareo me invadió. La taza de té que había olvidado que sostenía se me resbaló de los dedos entumecidos. No solo se rompió en el suelo de madera. Explotó. El estruendo resonó por la casa silenciosa como un disparo. Los susurros se detuvieron al instante. Un instante de silencio puro y aterrador. Luego, el pomo de la puerta giró. La puerta se abrió con un crujido, y allí estaban ellos, enmarcados por la tenue luz del pasillo. Nathan, sin camisa con sus pantalones de pijama, su cabello revuelto por el sueño o por otra cosa. Allison, aferrando una bata de seda a su pecho, su rostro una máscara de asombro desorbitado. Parecían un par de adolescentes culpables atrapados por sus padres. Mi mente se quedó completamente en blanco. Solo había un ruido blanco y estruendoso en mis oídos. Nos miramos fijamente a través de los restos de la taza de té, una metáfora absurdamente doméstica de la metralla de mi vida. Nathan dio medio paso hacia adelante, su boca abriéndose y cerrándose como un pez. Rebecca, cariño, no es lo que piensas. Era la frase más patética y cliché imaginable, y fue la que eligió. Casi me reí, pero fue Allison quien pronunció las palabras que quedarían grabadas en mi memoria para siempre. Miró de mí a Nathan, y en esa sola mirada, se tomó una decisión. El acto de víctima fue abandonado, reemplazado por un destello de posesión desafiante. Levantó la barbilla. No pretendíamos que esto sucediera, dijo, su voz sorprendentemente firme. Intentamos luchar contra ello, pero nos enamoramos. Nos enamoramos. No una disculpa, una justificación. Un anuncio. Como si esta gran pasión les diera un derecho divino a traicionarme, a mentirme, a poner en peligro a las mismas hijas que yo luchaba por traer al mundo. La rabia que me invadió fue primordial. Era caliente y afilada, y sentí que iba a partirme en dos. Y entonces lo hizo. Un dolor agudo y cegador me desgarró el abdomen, tan intenso que me robó el aliento. Jadeé, doblándome, mis manos volando hacia mi vientre. Miré hacia abajo. Una mancha oscura y creciente empapaba mi camisón, formando un charco en el suelo a mis pies. Acababa de romper aguas. La conmoción en sus rostros se convirtió en un pánico torpe y desorbitado. «Oh, Dios mío, Becca», balbuceó Nathan, abalanzándose hacia mí. «No». La palabra fue un rugido, arrancada de un lugar de puro instinto. Retrocedí a trompicones, lejos de su contacto, como si él estuviera en llamas. «No te atrevas a tocarme». Apunté con un dedo tembloroso hacia la puerta principal. «Fuera, los dos». «¿Fuere?» De alguna manera, llegué al teléfono de la cocina, mis movimientos espasmódicos y robóticos. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar.
Llamé a mi mejor amiga, Jennifer. Mi voz, cuando salió, era inquietantemente tranquila, desapegada del caos dentro de mí. Rompí aguas, dije. Necesito que me lleves al hospital. Tomé aire. Y Jen, no llames a Nathan. Bajo ninguna circunstancia debes llamarlo. El hospital fue una confusión de luces fluorescentes y rostros preocupados. Las enfermeras seguían preguntando por mi esposo. Él no va a venir, repetía yo, con voz monótona. Cuando mis padres finalmente llegaron, mi madre frenética y mi padre con aspecto desconcertado, Allison iba detrás de ellos como una sombra pálida y culpable. Los vi a través de la ventana de mi habitación. Apreté el botón de llamada. Enfermera, dije. No quiero visitas. Solo Jennifer. El parto fue una guerra de 14 horas, una batalla de dolor y miedo y pura resistencia de apretar los dientes. Jennifer fue mi general, mi médico, mi ejército entero. Me tomó de la mano, me dio trozos de hielo, y cuando empecé a gritar que no podía hacerlo, me miró directamente a los ojos y dijo, sí, puedes. Eres la persona más fuerte que conozco. ¿Ahora empuja? Y entonces llegaron. Emma y Olivia, tan pequeñas, tan frágiles, sus llantos como el maullido de gatitos. Se las llevaron rápidamente a la usina antes de que pudiera siquiera sostenerlas. Pero estaban vivas. Estaban sanas. Y eran mías, solo mías. El día que me dieron el alta, Jennifer me llevó directamente a su casa. La idea de volver a mi hogar, a su cama, al pasillo donde mi vida había implosionado, era físicamente insoportable. Mientras mis hijas pasaban 2 semanas más fortaleciéndose en sus pequeñas cajas de plástico, comencé a desmantelar mi antigua vida. La primera llamada fue a un abogado. No quería un mediador. Quería una guerrera. Encontré a Marianne Thornton en línea. El lema de su sitio web era Soluciones estratégicas para divorcios complejos. Sus reseñas la llamaban un tiburón. Perfecto. Me senté en su elegante y minimalista oficina, con un montón de facturas médicas en mi bolso, el peso fantasma de mis bebés todavía en mi vientre. Le conté todo, con voz baja y firme. No lloré. Ya había superado las lágrimas. Estaba en un lugar de claridad fría y dura. Marianne escuchó, su rostro inexpresivo. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante. Rebecca, voy a ser franca. En un tribunal de familia, ser la parte agraviada no te lleva muy lejos. Es un mundo de su palabra contra la mía. Lo que gana casos son las pruebas, la documentación, un patrón de comportamiento claro e irrefutable. Deslizó un bloc de notas legal sobre el escritorio. A partir de este momento, eres una historiadora de tu propia vida. Registrarás cada llamada telefónica. Guardarás cada mensaje de texto. Anotarás cada interacción, por pequeña que sea. No vamos a decirle al juez que eres una buena madre. Vamos a demostrarle que ellos son una influencia desestabilizadora. Construiremos una fortaleza de hechos a tu alrededor y el de tus hijas. Salí de su oficina sintiéndome poderosa. Por primera vez en meses, no era solo una víctima. Era una mujer con un plan. Los procedimientos de divorcio fueron brutales. Nathan, probablemente asesorado por Allison, intentó pintarme como emocionalmente inestable, histérica por el embarazo. Contraatacamos con hechos, cronologías, registros telefónicos. Marianne fue implacable. Aseguramos un acuerdo de custodia que me favorecía enormemente. Nathan obtuvo visitas supervisadas con una cláusula de que podrían ampliarse con el tiempo si demostraba un comportamiento constante y fiable. Y la joya de la corona, la cláusula no negociable, Allison debía tener 0 contacto con las gemelas. Mis padres estaban horrorizados. Me acorralaron una tarde cuando intentaba subir a las niñas al coche. Esto ha ido demasiado lejos, Rebecca, dijo mi padre, con el rostro sombrío. Estás destrozando a esta familia por un error. Un error, dije, girándome después de abrochar el cinturón de Olivia. Un error es olvidarse de comprar leche. Una aventura sistemática de meses con la hermana de tu esposa embarazada es una serie de decisiones deliberadas. Y yo estoy eligiendo proteger a mis hijas de esas decisiones. Allison está desconsolada, intervino mi madre, con la voz temblorosa.
Llora todos los días. Solo quiere conocer a sus sobrinas. Entonces debería haber pensado en eso antes de acostarse con el padre de ellas, dije, cerrando de golpe la puerta del coche. Me alejé, dejándolos de pie en la acera, con la boca abierta. El primer año fue el más difícil. Encontré un apartamento pequeño y limpio que olía a pintura fresca en lugar de traición. Me uní a un grupo en línea para madres solteras, y se convirtió en mi salvavidas. Intercambiamos consejos para entrenar el sueño, recomendaciones de guarderías e historias de nuestros ex que hacían que mi situación pareciera casi inofensiva. Éramos una tribu forjada en los fuegos de hogares rotos y un feroz amor maternal. Comencé terapia, aprendiendo a desatar los nudos de dolor y rabia dentro de mí. Estaba construyendo una nueva vida, ladrillo a ladrillo. En el primer cumpleaños de las gemelas, un día que estaba decidida a llenar solo de alegría, Nathan soltó un nuevo tipo de bomba. Él y Allison se iban a casar. Un temor frío y familiar me invadió, pero mantuve mi expresión neutral. De acuerdo, dije. Pareció animado por mi falta de reacción. Genial. Entonces, vamos a tener una pequeña ceremonia el próximo mes. Nos encantaría que estuvieras allí para mostrarles a las niñas que todos seguimos siendo una familia. Tomó aire. Y hemos estado hablando. Estaríamos muy honrados si nos permitieras ser sus padrinos. Solo lo miré fijamente. El silencio se alargó. La pura, monumental, galáctica audacia del asunto era casi impresionante. No era solo falta de tacto. Era un movimiento estratégico, una forma de legitimar su relación, de forzar su regreso al centro de la narrativa familiar. Querían ser los guardianes espirituales de las niñas cuya llegada a este mundo fue traumatizada por su propia lujuria egoísta. No, dije. La palabra fue suave, pero tenía la densidad de un agujero negro. ¿Qué? Becca, no seas así. La respuesta, interrumpí, mi voz bajando a una calma gélida, es no. No asistiré a tu boda, y ustedes nunca, jamás, serán los padrinos de mis hijas. Eso es lo más claro que puedo ser. Su rostro, que había sido suplicante, se endureció en un ceño petulante. Sabes, ya no eres la víctima aquí, Rebecca. Solo estás siendo vengativa. No, Nathan, dije, dándome la vuelta para volver a mi apartamento. Estoy siendo una madre. Es un concepto que claramente has olvidado. Realmente creí que ese sería el pico de su derecho a todo. Estaba equivocada. Fue solo el comienzo de su campaña. Una semana después, llamaron a mi puerta. Era Allison. Había logrado pasar la puerta de seguridad. Iba vestida de manera informal, con el pelo recogido, su rostro compuesto en una máscara de súplica lastimera. Becca, por favor, solo 5 minutos, suplicó. No tenemos nada de qué hablar, dije, mi mano ya moviéndose para cerrar la puerta. Metió el pie para que no pudiera cerrar, un movimiento sorprendentemente agresivo. No puedes hacer esto. Su voz se elevó, perdiendo su tono suplicante. Son mis sobrinas. Merecen conocer a su tía. Tienen una tía, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Su nombre es Jennifer. Ella es la que sostuvo mi cubo de vómito y me dijo que era fuerte. Ella es la que no detonó una bomba en medio de mi vida. Tú no eres nada para ellas. La máscara no solo se deslizó. Se la arrancó. Su rostro se contorsionó en una mueca de pura rabia. Era el rostro de la hija predilecta a la que finalmente le habían dicho que no. ¿Crees que eres tan superior, verdad? No puedes mantenerlas alejadas de mí para siempre. Nathan luchará contigo. Te llevará de vuelta a los tribunales y pedirá la custodia total. ¿Y a quién crees que le creerá un juez? ¿A un padre y una tía amorosos o a una mujer amargada y odiosa que está envenenando a sus propias hijas contra su familia? La sangre se me heló. Era una declaración de guerra. No dije ni una palabra más. Simplemente, lenta y deliberadamente, levanté mi teléfono, asegurándome de que la pantalla estuviera en un ángulo en el que pudiera ver el icono rojo de grabación. Sus ojos se abrieron con incredulidad, luego se entrecerraron con furia. Retiró el pie de la puerta. «Estás enferma», escupió antes de darse la vuelta y marcharse furiosa por el pasillo.
Cerré la puerta, con el corazón martilleando. Me apoyé en ella, respiré hondo y le envié el archivo de audio a Marianne. Mi mensaje fue de 3 palabras, fase 2. Tal como lo prometieron, el abogado de Nathan presentó una moción para enmendar el acuerdo de custodia. Citaron mi falta de voluntad para la copaternidad y mi alienación hostil de las niñas de su amorosa familia extendida. Iban por más custodia, y solicitaban formalmente al juez que ordenara que a Allison se le permitiera un contacto regular y no supervisado. La fecha del juicio se cernía sobre mí. La noche anterior, casi me derrumbó. El peso de todo, los honorarios legales, el costo emocional, el miedo a perder a mis niñas, se sentía aplastante. Me senté en el suelo de mi sala de estar mucho después de que las gemelas se durmieran y simplemente sollocé. Llamé a Jennifer, con la voz ahogada por la desesperación. No sé si puedo hacer esto, Jen. ¿Y si ganan? ¿Y si el juez les cree? Escúchame, dijo Jennifer, su voz un salvavidas en la oscuridad. Eres su madre. Eres su escudo. Tienes la verdad de tu lado. Entra en esa sala de tribunal mañana y di la verdad. Eso es todo lo que tienes que hacer. Sus palabras no hicieron desaparecer el miedo, pero me dieron un punto de apoyo. La verdad. Era todo lo que tenía, pero tendría que ser suficiente. La sala del tribunal era fría y estéril. Nathan y Allison se sentaron en una mesa con su abogado, pareciendo ante el mundo una pareja respetable y preocupada. Mis padres se sentaron justo detrás de ellos, una muestra pública de su lealtad. Éramos yo, Marianne y Jennifer en la última fila contra todos ellos. Su abogado era hábil, pintando una imagen de mí como una mujer despechada incapaz de seguir adelante. Luego Allison subió al estrado. Lloró. Habló de su profundo y constante amor por sus sobrinas, de cómo soñaba con llevarlas al parque y hornear galletas con ellas. Afirmó que mi amargura era lo único que se interponía en el camino de una familia feliz y ensamblada. Luego fue el turno de Marianne. Era una maestra cirujana. Nunca levantó la voz. Simplemente expuso los hechos, una incisión afilada como un bisturí a la vez. La cronología de la aventura, mostrada en una gran pantalla para que todo el tribunal la viera, se alineaba perfectamente con las semanas más peligrosas de mi embarazo. Los mensajes de texto guardados de mis padres llenos de chantaje emocional. Y luego reprodujo la grabación de audio. La voz de Allison, goteando veneno, llenó la silenciosa sala del tribunal. ¿A quién crees que le creerá un juez? ¿A un padre y una tía amorosos o a una mujer amargada y odiosa? Allison se hundió en su silla, con el rostro del color de la ceniza. Mi madre se tapaba la boca con las manos. La jueza, una mujer de unos 60 años con ojos inteligentes y cansados, miró a Allison durante un largo momento antes de volverse hacia Marianne. ¿Tiene algo más, abogada? Solo una cosa más, su señoría, dijo Marianne, colocando la invitación de boda en el estrado de la jueza. Una invitación a su boda, que incluía una nota personal preguntándole a mi cliente si podían ser nombrados padrinos. La jueza leyó la nota. Su expresión no cambió, pero un músculo se tensó en su mandíbula. Me miró. Señorita Miller, dijo, con voz uniforme. ¿Le gustaría decir algo? Me puse de pie. Sentía las rodillas débiles, pero mi voz era firme. Miré más allá de Nathan y Allison, directamente a la jueza. Su señoría, comencé. Durante el último año, se me ha dicho que mis sentimientos son irrelevantes, que mi dolor es solo amargura, que mis límites son solo odio. Pero esto no se trata de mis sentimientos. Se trata de la seguridad de mis hijas. Las dos personas en esa mesa han demostrado a través de un patrón de comportamiento constante que siempre priorizarán sus propios deseos sobre el bienestar de mis hijas. Lo hicieron cuando la vida de mis hijas estaba en riesgo en el útero, y han continuado haciéndolo con una campaña de amenazas y manipulación desde entonces. Mi único trabajo en este mundo es proteger a mis hijas. Merecen una infancia que sea pacífica, estable y libre de guerra emocional. Le pido a este tribunal que me ayude a darles eso. Me senté. El silencio en la sala era absoluto. La jueza se puso las gafas y miró los documentos, luego de nuevo a Nathan y Allison. En derecho de familia, se nos encarga determinar el interés superior del menor, dijo, su voz resonando con una autoridad tranquila.
Rara vez es una tarea sencilla. Hizo una pausa, su mirada recorriéndolos. Esta vez, es sencillo. El comportamiento exhibido por el señor Miller y la señorita Davenport no es meramente un error. Es una profunda y preocupante falta de juicio y carácter. Sus acciones posteriores no muestran remordimiento, solo un implacable sentido de derecho. Miró directamente a Nathan. Su moción para enmendar el acuerdo de custodia es denegada en su totalidad. Además, basándose en la clara evidencia de acoso e intentos de intimidar y desestabilizar a la madre, este tribunal considera que la presencia de la señorita Davenport sería perjudicial para el bienestar de las niñas. Por lo tanto, estoy emitiendo una orden de alejamiento formal. Alison Davenport no tendrá ningún contacto, directo o indirecto, con las menores y se le prohíbe estar a menos de 100 yardas de su hogar, escuela o persona. Esta es la orden final de este tribunal. Un sollozo ahogado vino de mi madre. Alison parecía como si le hubiera caído un rayo. No los miré. Miré a Jennifer, que tenía lágrimas corriendo por su rostro, y sentí una única y caliente lágrima propia rodar por mi mejilla. Era una lágrima de puro y absoluto alivio. La guerra había terminado. Los años que siguieron se definieron por una hermosa y duramente ganada paz. Me destaqué en mi trabajo, obteniendo un ascenso a directora de publicaciones. Las niñas crecieron de infantes a niñas pequeñas, inteligentes y divertidas que llenaban mi pequeño apartamento con una cantidad imposible de ruido y alegría. Nathan fue un padre de fin de semana constante, aunque distante. Él y Alison siguieron casados, viviendo en la casa que una vez llamé hogar. La idea de ellos allí ya no me causaba dolor. Simplemente se sentía irrelevante, como una historia sobre otra persona. Incluso comencé un pequeño proyecto de voluntariado a través de mi trabajo, asociándome con una organización sin fines de lucro que proporcionaba recursos legales para mujeres en embarazos de alto riesgo que enfrentaban problemas domésticos. Había convertido mi herida más profunda en una fuente de fortaleza para otras. En el 5º cumpleaños de las gemelas, tuvimos una fiesta en el parque. Nathan vino, les dio sus regalos y se fue después de una hora. La interacción fue educada, funcional y benditamente breve. Esa noche, mientras limpiaba el papel de regalo, una pequeña y elegante tarjeta se cayó de una bolsa de regalo. La letra cursiva era de Alison. Mis queridísimas sobrinas, comenzaba. Pienso en ustedes todos los días. Espero que algún día su madre les permita conocer a la tía que tanto las quiere. Me quedé allí en mi silenciosa sala de estar, con los sonidos de mis hijas riendo en el baño llegando desde el pasillo. Leí las palabras y no sentí nada, ni ira, ni tristeza. Fue como leer un anuncio de un producto que nunca compraría. Caminé hacia la cocina, abrí la tapa del contenedor de reciclaje y simplemente la dejé caer dentro. No la rompí. No la quemé. No merecía la energía. Era solo un pedazo de papel, un último y patético intento de reescribir una historia de la que yo ya había cerrado el libro. Fui a ver a las niñas. Estaban chapoteando en la bañera, sus rostros brillantes de felicidad. Mirándolas, supe con una certeza que se asentó profundamente en mis huesos que había tomado la decisión correcta en cada paso del camino. No solo las había protegido. Les había enseñado la lección más importante de todas, que el amor sin respeto no vale nada. Y que la familia no es algo en lo que naces. Es algo que construyes cada día con confianza, con seguridad y con una paz que ellos nunca podrán quitarte. Muchas gracias por escuchar mi historia. No fue fácil compartirla, but I hope it can help someone else who might be feeling powerless. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué consejo le darían a alguien que intenta establecer límites con miembros difíciles de la familia? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Y si mi historia resonó con ustedes, por favor no olviden darle me gusta a este vídeo y suscribirse para más contenido.